En los últimos tiempos, la tendencia más dominante en iluminación ha vuelto a ser el uso extraordinario del color. Después de pasar unos cuantos años en los cuales la imagen estaba muy desaturada, ahora ha vuelto, ya digo, el color en toda su amplitud. Por eso es muy interesante la opción que estamos viendo, cada vez más numerosa y de diferentes fabricantes, de utilizar paneles LED con diodos RGBW, que nos permiten utilizarlos cual un filtro o una gelatina se tratase. Y de esta manera ahorramos muchísimo tiempo en la producción porque no tenemos que tener a gente colocando todo esto, se pueden colocar muchos en batería, etcétera, etcétera, etcétera. De entre todos ellos, el omnipresente, el que veréis en cualquier rodaje, el que está en todos sitios, es el SkyPanel de Arri, que es el que tenemos aquí. Hay 4 modelos diferentes, en este caso un S60C. Pues bien, la gran ventaja y la gran versatilidad de este panel es sobre todo la posibilidad de utilizar hasta 318 filtros estandarizados diferentes de Rosco y de Lee que están incorporados en la fuente. Hay que especificar, para aquellos que no lo hayáis utilizado todavía, para aquellos directores de foto que estén acostumbrados a trabajar con este tipo de filtros, por ejemplo en HMI, que el color que hay que tener en cuenta aquí es el color de ese filtro sobre una fuente LED, es decir, no podemos buscar la equivalencia absoluta con lo que pasaría en HMI, eso es importante. Pero una vez que hemos controlado esto, las posibilidades son absolutamente infinitas. Las combinaciones son magníficas, podemos tener colores muy sólidos, con distinta intensidad, con distinta saturación, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar en concreto y en detalle de cómo funcionar con los SkyPanel de Arri. La interfaz de los SkyPanel se diseñó para ser muy fácil de usar y al mismo tiempo incluir una amplia variedad de controles. Consta de 3 simples interruptores con los que se puede ajustar de forma instantánea la temperatura de color, corregir la desviación de la curva de Planck hacia el verde o el magenta en 8 pasos y establecer la intensidad, el tono y la saturación.
Los 4 modelos diferentes de SkyPanel ofrecen una variedad de salidas de luz distintas, pero todos tienen en común su potencia y flexibilidad. El S60C ofrece una salida de luz más brillante que un 2 kilovatios de tungsteno, o incluso que una Spacelight de 6 kilovatios y con un consumo medio de 420 vatios y máximo de 450 vatios. Al mismo tiempo, ofrece un rendimiento excelente también a niveles bajos de luz. La combinación de una selección de paneles de difusión, una cámara interna de mezcla de LED y un ángulo de apertura amplio de 115 grados permite obtener una luz envolvente alrededor de los objetos y de los sujetos, eliminando las sombras duras y suavizando los rostros. El haz es homogéneo tanto en color como en intensidad, y la mezcla de unos 2000 diodos calibrados de rojo, verde, azul y blanco en dicho haz homogéneo proporciona excelentes sombras sin múltiples bordes o colores extraños. Del mismo modo que la gama de cámaras Alexa de Arri permite utilizar una librería, lo que ellos llaman una librería deluxe, o una biblioteca deluxe, que en realidad es una serie de 47 LUTs 3D que se pueden utilizar como referencias, un poquito comunes para los directores de foto. Los gaffers también tienen esa posibilidad con el SkyPanel. No es exactamente lo mismo, pero pueden hacer o bien una serie de efectos predeterminados muy útiles que vienen directamente incorporados en la fuente, o bien igualar las luces y los colores de esa fuente con una serie de fuentes de iluminación diariamente encontradas en la vida cotidiana. Permite elegir 12 efectos directamente desde la fuente. No hay necesidad de utilizar una consola externa ni de consumir tiempo programándolos. Se pueden ajustar y variar los parámetros para personalizarlos de acuerdo a requisitos individuales.
Existe además un modo de alta velocidad que nos permite virtualmente lograr prácticamente trabajar con cualquier combinación de velocidades de grabación y ángulos de obturación. En las primeras pruebas que se han realizado se han podido alcanzar tranquilamente velocidades de hasta 25.000 fotogramas por segundo y ángulos tan pequeños como 2 grados. Es decir, que evidentemente no es una función que vayamos a necesitar cuando uno está trabajando a 120 o 240 fotogramas por segundo. Es un modo de altísima velocidad, para entendernos. Además de los controles en la propia fuente, todas las funciones se pueden ajustar por medio de conexiones de red DMX o LAN. El reducido consumo de batería permite operar la fuente en muchas localizaciones distintas, así que con la entrada de batería se puede funcionar con este tipo de baterías estándar hasta el 50% de la potencia posible con el modo de alimentación convencional. La electrónica se ha diseñado para durar más allá de un mínimo de 25.000 horas y para que se pueda realizar el mantenimiento de forma rápida y sencilla. El motor de los diodos LED permite incluso la recalibración. Se pueden escoger modos específicos para los ventiladores incluidos y emplear la conexión USB-A para actualizaciones de firmware, así como el puerto Ethercon para conectividad en red. Los paneles SkyPanel de Arri están diseñados originalmente como una luz suave, sobre todo para pieles y para rostros de los sujetos que vamos a rodar. Pero también es verdad que la versatilidad que tienen es muy grande y por lo tanto puede que necesitemos distintos tipos de difusión para según qué tipos de pieles o de circunstancias vamos a emplear. Por todo ello existen 3 difusores estándar y uno especial que vienen como un kit para los SkyPanel. El primero de todos, como digo, es el estándar, la difusión corriente que viene con la propia fuente. Luego tenemos uno ligero, que como podéis ver deja pasar bastante más luz. Y por supuesto, uno más intenso, por si en algún momento o por algún motivo se os ocurre rodar a vuestra suegra. Y por último, tenemos uno especial que es esmerilado. Pero esto no es lo único, sino que también hay una serie de accesorios externos que nosotros podemos adaptar a todos los SkyPanels. En resumidas cuentas, la conjunción de todos los elementos, accesorios y posibilidades que os hemos explicado en este vídeo determinan que los SkyPanel sean una de las fuentes de sus características más versátiles que hay en el mercado, útiles para prácticamente cualquier tipo de rodaje en situaciones concretas.